Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Yo necesito los códigos de Angel para poder treparse en el altar sin nervios, porque yo todavía no los tengo. Angel me los tiene que compartir. Angel dice que se trepa aquí sin nervios y a mí me da la mala. Y yo pego a tocar la tabla y me pongo nerviosa, y hoy la pastora me tiró al medio y más nerviosa estoy. La pastora me puso nerviosa. Hoy nos vamos a ir. Yo le decía a Madeline que mientras estaba preparando y mientras estaba orando para que el Señor me dirigiera con esta clase, porque aunque parece sencilla, estamos yendo como que a lo básico. Esto es un tema que tú dirías, pero eso es preescolar, eso es como que bien de niño, esas cositas se le enseñan a los nenes allá, ¿verdad, Keishla? Esto es algo que se le da a los nenes en las clases. Y por eso yo lo quise hacer como un poquito más dinámico, como yo se lo traería a los nenes. Hoy nos vamos tipo Missy. Es un tema sumamente hermoso. Y lo que a mí me gusta de este tema es que me lleva como que al principio. Me recuerda como a ese momento cuando comenzamos en los caminos del Señor y estamos en esa pasión, en ese primer amor. Y estamos descubriendo las cosas de Dios y estamos descubriendo qué es Jesús y qué es lo que Él quiere para con nosotros. Y cómo es que funciona todo esto y todo lo que se menciona en el altar y todo lo que la pastora habla y los predicadores mencionan. Y tú dices, pero es que no es posible que esta gente se crean santos. ¿Y cómo es que esta gente logran comportarse de esa manera? ¿Y cómo es que esta gente logran hablar tan bonito? ¿Y cómo es que esta gente se expresan así? ¿Y cómo es que esta gente adquieren todas esas cosas? Pues por eso es que vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Porque si fuera por nosotros, nada de esas cosas ocurrirían. Yo definitivamente tengo un lema que siempre lo digo y no sé por qué, lo he dicho en todas las prédicas, aún fuera de la iglesia, que yo era un renacuajo de bache y de allí Dios me rescató. Y el que me conoce sabe que yo siempre digo eso. Yo era un renacuajo de bache. Yo realmente no era absolutamente nada. Pero poco a poco el Espíritu Santo ha ido trabajando en mí unas características que yo te digo una cosa. En estos días pasó una situación que estábamos comiendo en un lugar y Dios me demostró en ese momento cuánto ha trabajado conmigo. Porque yo decía conociéndome, y mi hermana después me llama y me dice, yo quedé tan sorprendida como tú reaccionaste en ese momento. Conociéndote del pasado, sabiendo cómo tú hubieses reaccionado, ver que tú tuviste tanta paciencia y pudiste hablar con esa persona tan tranquilo, no eras tú. Y yo, definitivamente Dios ha trabajado muchísimo. Definitivamente los frutos del Espíritu cada día van cobrando. Y yo le pedía tanto mientras estaba preparando este mensaje, yo le decía al Señor, Padre, cada día refuérzalos más. Porque yo te digo una cosa, uno piensa que está tan estable hasta que uno comienza a preparar estas clases y ahí es donde uno se confronta. Porque cuando tú estás preparando estos discipulados, tú eres sumamente confrontado con realmente todas las decadencias que nosotros tenemos. Y mientras yo iba preparando este discipulado, yo me di de cuenta que a mí me falta tanto. Igual que preparando el discipulado, ¿verdad? Porque estamos en el proceso de conocer al Espíritu Santo. El hecho de conocerlo de la manera que lo estoy conociendo, el hecho de restaurar mi relación con Él nuevamente, me ha enseñado demasiado. Me ha enseñado demasiado. Miren los CD. Esto tiene que... La línea, Dios mío, esta cosa mala. Y entrando en el tema, la semana pasada nuestro hermano Angel estuvo hablando de lo que eran los dones del Espíritu. ¿Y qué eran los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu, que son las capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo, bien importante, bien bello, cuando Angel decía que esto es para servir y edificar a la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de los dones del Espíritu, estamos hablando de lo que es para afuera, lo que es para dar. Estamos hablando del poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros, pero con la única intención de que nosotros seamos herramientas en el cuerpo de Cristo. Ellos nos estuvo hablando que el Espíritu nos da don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimientos, el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Y muchas personas piensan que lo que son los dones y los frutos es la misma cosa. Y por eso venimos a aclarar hoy cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque tiende a confundir esto. ¿Cuáles son los dones? Pero no es lo mismo, pero los dos son 9, pero se parecen. No.
Son completamente diferentes. Los dones del Espíritu, estuvimos hablando que son los poderes, ¿verdad? Los dones que el Espíritu pone en ti para que tú trabajes para la obra. Entonces, ¿qué son los espíritus? ¿Qué son los frutos del Espíritu? Como mencioné, los dones son para trabajar, mas sin embargo los frutos son las características del carácter que se manifiesta en la vida de un creyente como resultado de su relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo es? Las características del carácter. Los dones son para afuera y los frutos son ¿para dónde? Para adentro. Los dones son para el servicio. Los dones son para el servicio y el poder. Y los frutos son para la transformación personal. Los dones es lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a utilizar, el poder que el Espíritu nos da para que trabajemos, pero sin embargo los frutos es lo que el Espíritu trabaja dentro de nosotros. Y usted sabe, pastora, cuál es el problema más grande que nos estamos enfrentando. Y me hubiese hasta un punto dado, me hubiese gustado dar esta clase primero. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren los dones, pero no quieren trabajar en los frutos. Y lamentablemente nosotros no podemos hacer buen uso de nuestros dones si no trabajamos primero nuestros frutos. Nos dice la palabra en Mateo 7, 15 al 20. Y es bien hermoso porque nos dice: el árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Dice la palabra: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se cortará y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Yo te puedo decir a ti 20 millones de profecías. Yo puedo tener el don de ciencia, yo puedo ponerte la mano encima, estirarte una pata, yo puedo hacer por ti todo lo que los dones del Espíritu pretenden hacer. Y eso no significa que Dios me conoce. Porque la palabra dice que es por los frutos. Dios me va a conocer por mi carácter. Dios me va a conocer por lo que yo permití que el Espíritu Santo hiciera dentro de mí. Por ende, Dios te va a conocer por esa área, por los frutos. Si tu árbol es malo, dará malos frutos. Y por ende, nada que provenga de este fruto servirá. Si tus frutos, o sea, si tu carácter, vamos a hablarle de carácter, si tu carácter no está bien, significa que tu árbol no está bien y lo que tú vas a producir, independientemente de los dones que hayan sido asignados a ti, no van a ser buenos. Esto significa que tus dones no se van a desarrollar de la manera correcta. Y no es que no los tengamos, es que no van a ser utilizados de la manera correcta, porque no tienes la característica ni el carácter responsable para poder utilizarlo como fueron predeterminados a ser utilizados. En cambio, si tu árbol es bueno, dará buen fruto, dice la palabra, y por ende tus frutos producirán. Tú vas a producir frutos saludables siempre y cuando tu carácter esté saludable. Por eso es bien importante que primero tú trabajes y te enfoques más en trabajar tus frutos antes de estar pidiendo dones. Para poder utilizar bien tus dones, debes de primero trabajar muy bien tu carácter. Por falta de un buen desarrollo de nuestro carácter es que hay tantas y tantas personas utilizando tan erróneamente sus dones. O no se desarrollaron sus dones adecuadamente. Tenemos estas dos situaciones sucediendo hoy en día en las iglesias.
¿Por qué? Porque cuando tú no te desarrollas correctamente en tu carácter y tú no permites que el Espíritu Santo trabaje todas las áreas de ti y trabaje con todos los frutos del Espíritu que están dentro de ti, vas a comenzar a utilizar tus dones en la humanidad, en la carne. Y vas a querer hacer lo que tú quieras con los dones en vez de hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo que haga. Los dones no se van a desarrollar tal vez ni tan siquiera a toda su potencia. Tal vez tú tengas un don de ciencia y te quedas en la profecía, no puedes dar la palabra correcta. ¿Por qué? Porque hay partes de tu carácter que no han sido desarrolladas lo suficiente como para que ese don pueda expresarse en su esplendor. Eres un peligro. Si yo te doy a ti un don de ciencia, una persona con falta de carácter lo va a usar a su favor. Tenemos hoy en día muchísimas personas utilizando sus dones a su propio beneficio. ¿Por qué, Keishla? Por falta de carácter. ¿Y qué es la falta de carácter, Michael? La falta de los frutos del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Digan amén, digan algo. Amén. Yo me pongo, la pastora me puso nerviosa. Pero ¿qué realmente y cuáles son los frutos del Espíritu? Nos vamos a ir a Gálatas. Y en Gálatas 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe en forma de fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para poder entender bien este versículo, nosotros nos tenemos que ir a la historia de qué era lo que estaba sucediendo y por qué es que Pablo le está enviando esta carta, ¿verdad?, a Gálatas. Y este pasaje es sumamente bien conocido en lo que es el Nuevo Testamento. Y dice que Gálatas estaba pasando por una situación donde ellos tenían como una controversia. Y en esta controversia que estaba pasando Gálatas, ellos estaban entre las leyes mosaicas, que eran las leyes de Moisés, las leyes del viejo pacto, versus las leyes que se había establecido por la gracia de Jesús. Nosotros tenemos que entender que antes que Jesús viniera, estas personas vivían una vida rígida. Estas personas, todo era o blanco o negro, no había gris. ¿Por qué? Porque ellos se estaban dejando llevar por la ley, por lo que estaba escrito. Y escrito está que dice tal y tal y tal cosa. Vámonos por un ejemplo a la mujer, ¿verdad?, que fue adúltera. Ellos se fueron a donde Jesús y Jesús, mira, estaba allí dibujando y yo no sé qué cuánto. Y ellos le dijeron, no, porque esta mujer y la ley dice, y la ley dice, y la ley dice. Pero Jesús, guiado, siendo lleno, siendo él, le dice, pero espérate. Y le enfrenta con un gris. ¿Por qué? Porque le dice, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué los está enfrentando? Con un gris. Porque ahí nadie era santo. Pero estas personas, nosotros tenemos que entender que en el viejo pacto no estaban llenas del Espíritu Santo. Cuando la muerte de Jesús nos deja el Consolador, la tercera parte de la Trinidad, y ahí es donde nosotros somos llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Estaba allí Gálatas entre medio de lo que ya ellos conocían por tradición y estaban ya siguiendo tradicionalmente una vez tras la otra, versus lo nuevo. Y nosotros tenemos que entender que si vamos a posicionarnos en la vida de estas personas y que de ahora de la nada venga la pastora y diga, no, porque ahora todo cambió y ahora las cosas van a ser así y ustedes van a fluir con algo que los va a llevar y los va a guiar y los va a hacer sentir unas cositas que ustedes no saben explicarse, pero hazle caso a esas cositas porque eso es el Espíritu Santo. Y tú dices, mira, pero es que eso no era así. Aquí la ley dice. Entonces llega Pablo y les envía esta carta. Y les está diciendo a ellos dentro de eso, pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe por fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le está diciendo Pablo a ellos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Que hay cosas que no está escrita. Que si nosotros nos vamos para los 10 mandamientos, no te está hablando de estas cosas, no te habla del gozo, no te habla de la felicidad, no te habla de la mansedumbre, de la paciencia. Te dice, no hagas daño, no mates, no. Pero ¿qué te lleva a no hacer eso? Es nosotros, con el Espíritu Santo, adentro que nos guía. Y con todo eso, cajato, metemos las patas.
Imagínate esta gente que simplemente se tenían que dejar llevar por sus propias acciones, bajo un libro con unas leyes rígidas, unas tablas. Ahora es que nosotros vivimos bajo la gracia y tenemos abogados en el cielo. Pero Michael, antes no. Antes tú hacías las cosas mal y te cortaban la cabeza. Si tú robabas, te cortaban las manos. Si tú matabas a un inocente, te mataban a ti porque era muerte por muerte. Y llegó Jesús. Y eso es lo que Pablo le estaba tratando de explicar a ellos con esta carta. La carta de Pablo no abordaba otra cosa que no era el tema del legalismo versus vivir por el Espíritu. En contraste a los libros de la ley mosaica, que eran de la ley del antiguo pacto o el Antiguo Testamento, se basaba en la justicia y redundando se basaba en la ley, no en el Espíritu. Y más temprano, en este capítulo completo, cuando lo estamos leyendo, dice Pablo que esto contrastaba con las obras de la carne. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si tú obras en la carne, no estás obrando en el Espíritu. Las obras de la carne, ¿qué es lo que sucede? Que incluyen comportamientos como la inmoralidad, la sexualidad, la idolatría, el odio, los celos, porque están actuando en la carne y no en el Espíritu. Estas son las manifestaciones de una vida no guiada por el Espíritu. En contraste, el fruto del Espíritu representa las cualidades que crecen naturalmente a una persona que es guiada por ese mismo Espíritu. Pablo quería decir que tú podías estar en la ley, mas continuar actuando en la carne. El que tú estuvieras siguiendo los 10 mandamientos no quiere decir que tú no estabas fallando y entristeciendo al Espíritu. Tú pudieras estar diciendo, no, yo no fallo, yo sigo los 10 mandamientos, mira, al pie de la letra. Pero estás haciendo otras cosas que no están bien. No estás lleno de gozo, no estás lleno de bondad, no eres bondadoso. Eso no está escrito ahí. No eres fiel, eso no está escrito ahí. Los frutos van más allá que las reglas. Los frutos son el carácter. El tema del fruto es significativo. A diferencia de las obras que implican un esfuerzo y una labor, el fruto es algo que no debe ser forzado. El fruto debe ser algo que nace de ti, es un comportamiento natural. Cuando las condiciones son las adecuadas. ¿Qué quiere decir las condiciones? Cuando tu relación con el Espíritu Santo es adecuada, tus acciones van a ser adecuadas. Así como un árbol da fruto cuando está sano y bien nutrido, también el cristiano va a dar un buen fruto en el Espíritu cuando vive alineado a la voluntad de Dios y es nutrido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como si fuera nuestro abono y nuestro árbol que somos nosotros vamos a crecer bien y nuestro fruto que es nuestro carácter va a dar ejemplo de eso. Pero vuelve de nuevo, ¿qué es lo primero? La relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo? Conociéndolo. Por eso es que una clase va a ir atada a la otra, lo estamos conociendo, estamos viendo cómo es Él, qué obtenemos de Él, qué nos da, cómo Él trabaja con nosotros. Entonces, ustedes preguntarán qué hace esta vasija. Pues esta vasija somos nosotros. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo? Ya le está dentro de nosotros. Y en este ejemplo, el agua tipifica el Espíritu Santo y la vasija somos nosotros. ¿Y qué está junto? El agua con la vasija. El primer fruto que vamos a estar viendo es el amor. Y dice, el primer fruto mencionado es el amor. Este no es meramente una emoción, sino un amor activo y desinteresado, que busca lo mejor para los demás. ¿Qué es lo que está diciendo? Busca lo mejor para las demás personas. Es un amor que no es egoísta. Yo no busco amar para sentirme bien yo. Yo busco amar para que los demás se sientan bien. La palabra griega utilizada, y aquí se utiliza mucho, es ágape, que se refiere al amor incondicional, no importando que ese es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es incondicional. Porque nosotros los humanos por naturaleza amamos con condiciones. Nosotros no sabemos, no podemos, somos bien limitados en la capacidad de poder amar a alguien, Yeisa, sin esperar algo a cambio. Porque si ahora mismo tú me amas a mí, pero yo te rechazo, ¿tú me vas a seguir amando? No me vas a amar. Mira, yo había mencionado esto en un momento dado. Es un mensaje de texto, no te lo contesto y tú te chismas. Imagínate si yo te estoy dando amor y tú no me lo das. No.
¿Qué pasa con el amor ágape? Que el amor ágape ama independientemente de lo que tú hagas. Y ese es el amor de Dios. Y dice que uno de los frutos del Espíritu es que nosotros aprendamos a amar independientemente de las situaciones que estén pasando. Este tipo de amor es un reflejo del amor de ¿quién? Del amor de Dios por nosotros. Como se describe en Juan, y mira qué poderoso, en Juan 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios. Si tú no tienes la capacidad de amar, a mí me encantaba escuchar a las personas y dicen, yo no amo a nadie. Pues tú no conoces a Dios, olvídate, estás perdido, te quemaste. ¿Cómo tú no vas a amar a nadie? Ah, porque a mí nadie me ama, pues yo no amo a nadie. Te quemaste. Te fuiste con el Señor oscuro. Lo contrario de amar es odiar. No puedes decir que tú amas a Dios si aún en ti existe el odio, el desprecio o el rencor. Si tú tienes una persona que tú dices que yo no lo soporto, yo no puedo con fulano, pues entonces en ti hay rencor. Entonces tú no amas completamente como el amor ágape. Y dice que si tú no amas, no conoces a Dios, pues tú no conoces a Dios. Lamentablemente nosotros tenemos que trabajar, bajarle 2 rayitas y dejar que el Espíritu, no a través de nuestra fuerza, Raiza, no tiene nada que ver con nosotros, porque no lo vamos a poder hacer. A reguindarnos del amigo y decirnos, amigo, lléname de amor. Lléname de amor. Lléname de amor porque cojo a este lo abarato. Lléname de amor. Y viene el Espíritu Santo y te da amor. El segundo fruto del Espíritu, nos encontramos con gozo, que no es otra cosa que alegría. El gozo es más que solo felicidad. Es un sentido profundo de bienestar, es un deleite que proviene de Dios. Y a mí me encantó esa palabra, deleite. O sea, yo soy una que cuando la comida está buena yo bailo. No sé si a quién más le pasa eso, pero si la comida está buena uno le tira un lembow. O sea, y mientras más buena, más tú le tiras. Pues eso es un deleite para mí. Significa que me lo estoy gozando, que esa comida está chévere, que está llenando en mí algo, un vacío y que yo estoy bien contenta. Pues ese es el gozo que Dios quiere que sientas, pero constante. Que yo no tenga que sentarme con un plato de comida para yo sentirme gozosa. Que en el medio de cualquier situación que yo esté pasando, cualquier adversidad que yo esté viendo, aunque mis ojos vean lo contrario, yo no permita que eso me robe el gozo de Cristo en mí. Y a mí me encanta muchísimo la canción del gozo que tengo yo. No me lo digas. Porque eso es realmente lo que dice la palabra. Que tú seas lleno del gozo de Dios. O sea, un gozo sobrenatural. Porque el problema con el gozo y la alegría que te da las cosas efímeras, la tierra, lo humano, es que en un momento dado se te va. ¿Y qué pasó con tu gozo? ¿Qué pasó con tu gozo? Hay personas, y me voy a ir por ahí, hay personas que reciben el gozo a través de una pareja. No, mi pareja me llena de gozo, de alegría. Mis hijos me llenan de gozo. Yo veo a mis hijos felices, me llenan de gozo y alegría. Y tengo malas noticias. Dios es soberano. Y no quiero ser cruel, pero si Dios te quita el hijo, se te acabó el gozo. Si mi hijo yo no puedo vivir, es que eso no es Biblia. Si mi pareja me muero, es que eso no es Biblia. Porque la palabra dice que seas lleno del gozo de Jehová independientemente de lo que tú te estés encontrando. Porque es el gozo sobrenatural que solamente lo da Dios. Este gozo no depende de cualquier circunstancia externa, sino que está arraigado en las verdades eternas de las promesas de Dios. Y nos dice en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea, no es cualquier gozo, es que de ahí nos aferramos para poder continuar. ¿Qué es lo contrario de gozo? Pesar, pena, angustia, amargura. Ustedes se han encontrado con estas personas que siempre están peleando, amargadas, siempre tienen una palabra mala en su boca, que siempre que tú los ves ajermillados y tú dices, Dios mío. Sí, porque uno con todo y eso le tiene que dar un Dios te bendiga. ¿Estás bien?
Ay, Dios, trabaja conmigo, lléname, Espíritu Santo, de todos tus frutos. En esta hora, Padre, uvas, actívense. Porque es fuerte. Una persona amargada que vive aferrada a la amargura. Esas mujeres, a veces, y hablo de las mujeres, ¿verdad? Porque a veces somos malas mujeres, las mujeres somos hormonales, somos sinvergüenza. Y a veces las mujeres, mira, peleamos porque sí, porque no y por si acaso. María, te identificaste, te veo allá atrás y vas a ver con la cabeza. ¡Aleluya! Lo escuché, Sabiel, en el Espíritu. Lo escuché, Sabiel. Oro por ti. Oren por Sabiel. Pero es histeria. Mujeres amargadas, que todo es una infelicidad, que no hay forma de complacerlas, Michael, que no importa lo que tú hagas, pelean. Que no hay forma. ¿Dónde está el gozo de Dios en esa persona? Y ahí es donde se tienen que parar y decirle, Señor, lléname de gozo. Y viene el Espíritu Santo y te llena de gozo. Aquí 2 o 3 que están siendo ministrados, Padre. Esto tocó, Michael, gloria al Señor. Estos se van a practicar. Gloria a Dios por eso. Continuamos con la paz. La paz en este contexto se refiere tanto a una tranquilidad interior, escuchen bien, hermanos, una tranquilidad interior como las relaciones armoniosas con los demás. Y es curioso porque hay personas que mientras ellos estén en paz, a ellos no les importa llevarse a quien se tengan que llevar por medio. Y la paz que te está hablando del fruto es la paz en general. No es solamente tu paz, sino la paz que tú causas en los demás. Si con tus acciones tú le estás robando la paz a los demás, mira para adentro. A veces nosotros buscando la paz interferimos con la paz de los demás. Te voy a dar un ejemplo hasta simple y sonará tonto, bien tonto, pero yo estoy segura que, porque eso bajó. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto en su casa con el radio a todo volumen, con una adoración a cantarle a Cristo, pero a todo boca? Y con el radio, pero hasta lo último, que aquello retumba hasta las ventanas. Y el vecino diciendo, ay Señor, yo tengo una migraña. Si esta hermana bajara eso. Tú no puedes decir, ¿sabes? Por tú buscar tu paz, alterarle la paz a los demás. Dice la palabra que es la paz para ti y la tranquilidad y las relaciones que tú llevas. Es la paz de Jesús que Jesús habló. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las dejo como el mundo la da, sino es una paz completa. Esta paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. O sea, es una paz completa. Es el hecho de que si la situación se pone brava, tú busques la paz. Tranquilo. Vete tranquilo. Pero si acaso no hay un Cristo que está por ti, acaso no hay un Dios que está mirando, como decía nuestro hermano, acaso Dios no es suficiente. ¿Qué vas a hacer tú que Dios no puede hacer? Si Él es soberano, si el todopoderoso es Él, tú no puedes hacer absolutamente nada que alterarte, que te dé coraje, que crearle un lío, que hacer mil revoluces. Ahora, si tú escoges la paz, Nicole, aunque te cueste escoger la paz, la escogiste y le dijiste, Espíritu Santo, lléname de paz. Él va a poner sobre ti paz, que se caiga el mundo, tú tienes la paz. El Espíritu Santo deposita paz. Próximo tenemos la paciencia. Ay, Jehová. Ay, Jesús. Ay, pastora. Ora por mí si usted me ama. Paciencia. Cuando Marisol decía que nosotros somos gallimbe y culembe, ella no falla. Nosotros somos gallimbe y culembe full. Y a veces ella me dice, ora por mí que estoy gallimbe. Y yo le digo, ora por mí que estoy culembe. No, pastora, eso pasa en nuestra intimidad. Yo me confieso, yo soy sincera. Dios tiene el altar, ¿cómo voy a mentir? Yo me agito. A veces hay cosas que yo soy media impaciente, media desesperada. Y ustedes saben, toda la iglesia sabe que yo manejo confianza. A veces la paciencia se junta con la desconfianza y tienen una queja. Yo tengo que sentarme y bajarle 25 y controlarme hacia las...
y abrazar al Espíritu Santo que habita en mí. Pues yo soy humana, Nicole, yo soy humana. Yo no sé los demás, pero yo soy humana. Y la paciencia con esa que lidiamos toditos, especialmente cuando estamos detrás de un guía. La paciencia, ve pastora, los ve pastora, ve porque tiene las rodillas peladas la pobre pastora. Mira, se identificaron allí. Ahí es donde más te digo, si tú quieres ser probado, ponte a guiar en las carreteras de Puerto Rico. La paciencia o longanimidad es la capacidad de soportar circunstancias difíciles, Luis, y las diferencias de los demás sin enojarse ni molestarse, don Luis. No nos podemos enojar. Con calma. Refleja la paciencia de Dios con nosotros, como se describe en Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene la paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, o sea, que se queden o se vayan con el Señor oscuro, sino que todos se arrepientan. ¿Tú te imaginas que Dios tuviera con nosotros la paciencia que nosotros tenemos con los demás? Nos quedamos, sí, predica, amada, predica, muy bien. Nos chavamos. Si Dios tuviera con nosotros la paciencia que nosotros tenemos con los demás, nos quedamos, pastora. A la primera, Angel. ¿Y qué nos está diciendo? Que nosotros tengamos y que reflejemos a Dios. Pues qué bonito es predicar, qué chévere, porque yo lo escribo y lo leo. Ahora, qué difícil es accionar en lo que uno predica. El tú reflejarlo, el tú ser ejemplo de lo que tú predicas. Y a mí me encanta, pastora, porque todo el mundo quiere el micrófono. Yo quiero predicar. Sí, hasta que te pongas a escribir una prédica y estés toda la semana metido, luchando con todo lo que viene encima, porque todo lo que tú vas a predicar se te va a enfrentar a ver si tú aguantas. Entonces tienes dos opciones: o no predico o mientes en el altar. Y a mí me fascina cuando yo veo a la gente loca por cogerle el altar. Cógelo. ¿Y qué nos dice la paciencia? Que nosotros tenemos que reflejar la paciencia tal y como Dios la tiene con nosotros. Antes de tú explotar con el que se hizo un corte de pastelillo, ¿qué Dios haría? Y yo te pregunto, si cuando tú estás conduciendo y tuvieras a Jesús al lado, ¿te comportarías igual? Cuando alguien te hace algo, si tuviera Jesús al lado tuyo, ¿hablarías igual? Sí, porque aquí no decimos las chulas y las lindas que decimos cuando estamos allá. Como si Dios no estuviera escuchándolos como quiera a todas estas. Si Jesús estuviera al lado tuyo, Nicole, ¿pelearíamos igual? ¿Accionaríamos igual? ¿Explotaríamos igual? Pues tengo noticias para ti. Él está. Antes de tú explotar, accionar, hablar, decir, pronunciar, ¿cómo Dios hubiese accionado? Porque esa es la paciencia que Él nos está pidiendo uno con los otros. Entendiendo que Él nos dio a cada uno de nosotros una forma diferente, que vamos a chocar, Michael, vamos a chocar. Eso es imposible que no suceda. Todos somos diferentes. Mentes diferentes, tenemos libre albedrío. Pero la palabra te dice que independientemente de todo, continúes teniendo paciencia. La misma paciencia que Dios ha tenido contigo para que tú no te pierdas. ¿Qué está diciendo eso? Que tú veas a tu hermano como si fueras tú. Que tú quieras que ese hermano, aunque es un sinvergüencita, como quieras, se salve igual, lo ames igual, lo quieras igual. Tenga la paciencia, la paz, todo exactamente igual, como si fueras tú. Y cuando estamos en esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo contrario de la paciencia? La intolerancia, irritabilidad, el apresuramiento. Dios, yo quiero ahora. Dios, mueve esto, que esto se me dé. Dios, porque muchas veces estamos hablando de la paciencia que no tenemos con los demás, pero ¿y qué tal la paciencia que no tenemos con Dios? Porque si hay una persona que nosotros nos vamos a los puños con Dios para que acelere las cosas, Angel, que la queremos ya. Abajo, como si supiéramos. Completamente ready, pero lo queremos ya. Entonces cuando nos lo dan Mariela y decimos, ay Dios mío, esto no era, pero tú querías. Ya, te estaba diciendo que no estabas listo.
Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos llene de paciencia. Benignidad, amabilidad o gentileza. La benignidad implica actuar con benevolencia hacia los demás, incluso aquellos que pueden no merecerlo. ¿Incluso quiénes? Aquellos que no lo merecen. Yo voy a ser buena con Mariela, pero no voy a ser buena con Nicole, porque Nicole no lo merece. Yo voy a ser buena con Raiza, no voy a ser buena con Lismari, yo voy a ser buena con la pastora, pero no voy a ser buena con Coqui. No. Con todos. Dice, la benignidad implica actuar con benevolencia hacia los demás, incluso aquellos que no lo merecen o pueden parecer no merecerlo. Amabilidad del corazón, o sea, de adentro, no hipócrita. Que se manifieste en tu trato tierno y compasivo. Por eso yo, Yasmín Toledo, acepto que tengo que bajarle 25. Porque yo soy una que a veces reacciona, Nicole, demasiado muy agresiva. ¿Por qué? Porque la vida yo tuve que tener los guantes puestos toda mi vida. Y a veces se me hace difícil, Raiza, quitarme los guantes y entender que yo tengo ya uno que me cuida. Quitarme esos guantes a veces a mí es como que ya bájale 25, que yo te voy a cuidar, todo va a estar bien. Y así yo tengo que, entonces le bajo, ok, mira, lo que pasa es, mi amor, lo que te quiero decir es, pero tengo que ser amable de corazón y no hipócrita. Es un reflejo de la amabilidad de Dios hacia nosotros, como se ve en Efesios 4:32. Sed benignos uno con los otros, misericordiosos. Perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y qué es lo contrario de ser amable y gentil? Ser cruel, ser perverso, ser malévolo, planificar en contra de una persona, crear planes maquiavélicos para la destrucción de una persona. Ay, pues yo voy a hacer esto, porque si yo hago esto, esta persona va a hacer aquello, y ahí quedó, mira, en la página de Cheo y allá. Ay, yo voy a ir donde la pastora y le voy a decir, porque después va a coger aquel y lo va a sentar y yo le voy a coger el ministerio. Y... Ah, no, sí, aquí también. No, porque yo cojo aquel y hago lo otro, y después aquel le va a pasar aquello, y ahí yo quedo bien. ¿Y qué estás haciendo? ¿Un plan maquiavélico? Estás haciendo malévolo. Y nos dice que tengamos amabilidad y gentileza. Y anterior te decía que tuviera la paciencia. O sea, ¿qué te está diciendo? Lo que Dios es contigo, serlo con los demás. Dios no te está pidiendo ninguna otra cosa que Él no sea contigo. Y cuando nos encontramos en esa situación, le pedimos, Espíritu Santo, lléname de gentileza. Y viene el Espíritu, te llena de gentileza. Bondad. La bondad es la integridad moral y el deseo de hacer lo correcto. Y la gente dice, pero no es lo mismo. No, porque la gentileza es como tú eres con los demás y la bondad es como tú eres por dentro. Es lo que tú manifiestas contigo. Es la integridad moral, o sea, lo que tú eres íntegro y por dentro, que se manifiesta en las acciones justas y rectas. Va más allá del mero comportamiento ético para incluir un corazón que busca reflejar la bondad de Dios. Como escribe Pablo en Efesios, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia verdadera. Cuando nosotros por dentro literalmente tenemos inequidad constantemente o somos depravados en nuestras acciones, no somos bondadosos. Cuando nosotros nos sentimos por las personas, ya no es ni tan siquiera el acto de ser sutil, sino es el acto de sentir hacer el bien. Esa es la bondad. El hecho de que salga de ti literalmente aportarle la vida de alguien, ir a visitar a un enfermo, ir a hacer las cosas bien, ir a repartir, que salga de corazón, eso es bondad. Una persona que da, que es bondadoso por dentro, natural, que le sale dar, que le sale servir, esa es la bondad. Si tú eres una persona que solamente das esperando algo a cambio, si tú eres una persona que todo lo que tú haces tú tienes que tener un beneficio, si tú eres una persona que todas tus acciones vienen con buscando hasta un reconocimiento en ti, pues entonces es una bondad falsa.
Si cuando tú te pones a dar en la iglesia tienes que tirar el pesito volador o informarlo a todo el mundo que tú estás haciendo qué cosa, eso es falta de bondad. Porque aunque estás haciendo el acto, no estás siendo bondadoso, estás siendo hipócrita. Y cuando nosotros nos encontramos en ese hecho donde nosotros necesitamos los aplausos con las cosas que estamos haciendo, tenemos que sentarnos y decirle: Espíritu Santo, lléname de bondad. Que sea natural, Keishla. Que sea algo que nazca dentro de nosotros. Y en el Espíritu Santo, y te llena de bondad. La próxima es fe o fidelidad, depende de la versión que tú la leas. La fidelidad implica ser confiable, digno de la confianza y leal. Es un reflejo de la fidelidad de Dios hacia con nosotros. Como se describe en Lamentaciones 3, 22 al 23, dice: por la gran misericordia del Señor no somos consumidos. Por su misericordia no somos consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Y nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. A mí me encanta esto porque Jesús murió en la cruz hace muchísimos miles de años. 2000 años más, 2025. Y es curioso porque aún hoy en día, el 2025, rayando 2026, continúa siendo fiel. Él no se cansó de ser fiel. Lleva más de 2000 años siendo fiel. Ahí. Y nosotros somos changuitos. Y somos sinvergüencitas. O como diría el evangelista Michael, somos fregaditos. Pero con todo y eso, Él no se cansa de ser fiel. A nosotros nos hacen cualquier cosa y le pagamos con lo mismo. Porque yo me atrevo a apostar que hay 2 o 3 que descubrieron un texto y le escribieron a otra persona. Y no voy a ir por ahí porque se me activa la profeta y le digo el nombre. Los que no fuimos fieles. Nos confiesan algo, nos dicen algo en una intimidad y allá nos vamos de bochinchosos. No fuimos fieles. ¿Tú te imaginas que todo lo que tú le dices a Jesús Él lo tirara al pueblo? ¿Tú te imaginas que nosotros todo lo que hablamos en la intimidad con Jesús y le hablamos y le decimos, todo lo que nosotros hacemos, lo tire para adelante? Y vamos, hay profetas que te sacan los paños al... pero es para protegerte y para direccionarte cuando ya estás fuera de control. Pero tú te imaginas que Jesús, todo lo que tú haces en la intimidad, todo lo que tú haces allá cuando la pastora no te está mirando, lo dijera. Y peor aún, no solamente lo dijera, Mariela, sino que lo dijera y no te perdonara. Y no cumpliera su promesa. Y te juzgara. Y te señalara. Mas sin embargo, no es así. Él no se ha cansado de ser fiel con nosotros. Y nos dice la palabra que al igual que su fuerza, su fidelidad es renovada. Y son nuevas cada mañana. Y que su fidelidad es sumamente grande. Que así mismitito nosotros seamos con los demás. Que seamos fieles. Que seamos hombres y mujeres de palabra. Que seamos hombres y mujeres que literalmente nos guardemos unos a los otros. Y vamos, no es que si tú haces un pecado deliberado yo venga y te guarde y te aplauda todas las loqueras. No es eso. Es que sepamos ser sabios cuando estamos enfrentando una situación. ¿Qué es lo contrario de la fidelidad? El ser desleal, el ser un mentiroso, el ser un traicionero. Y a veces, sin darnos ni de cuenta, estamos haciendo este tipo de cosas. Estamos traicionando muchas veces hasta la confianza de las personas que se han abierto. Estamos mintiendo a veces las cosas más pequeñas. Y cuando nos encontramos en ese escenario, que nosotros decimos, Señor, yo tengo que ser más fiel. Yo tengo que tener más fe, tengo que ser más fiel. Maneja mi fidelidad. Y el Espíritu Santo te llena de fidelidad. Mansedumbre o humildad. La mansedumbre o humildad es la cualidad de ser humilde y considerado hacia los demás. No es, y esto a mí me encantó, porque la humildad no es debilidad.
La humildad es fuerza bajo control. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde, pero ¿de qué? De corazón. Jesús era manso y humilde, verdadero. Y tú sabes lo que pasa, Michael, que hay gente que pretenden ser humilde. Hay gente que descriptivamente tú dices, no, chacho, ese varón, esa mujer es humilde. De verdad. Cuando hablamos de humilde de corazón, es humilde en el espíritu. Es dispuesto a ser moldeado, es dispuesto a ser quebrantado, es entender que tú no eres mejor que nadie. La humildad va mucho más allá que simplemente bajar la cabeza y dar la mano. Eso es una humildad de cara así física. Yo digo, pues te describo como una persona humilde. Pero por dentro te ves mejor que los demás. Por dentro no eres capaz de hacer ciertas cosas. Por dentro no te atreves ni tocar a un enfermo. Por dentro no te atreves a darle un plato de comida a alguien. Por dentro no te atreves a hacer las cosas bien que dice la palabra. Por dentro. Pero pretende ser humilde. Pero esa no es la humildad que busca Jesús. Esa no es la humildad que la palabra habla. Esa no es la humildad del Espíritu. La humildad del Espíritu habla que tú seas humilde de corazón. El humilde de corazón no le importa verse menos que los demás porque él sabe su posición. El humilde de corazón literalmente sirve en todo momento. El humilde de corazón hace lo que tenga que hacer y no está mirando que si es mejor que quién. El humilde de corazón no va a ver nunca a nadie menor que ellos. El humilde de corazón sirve y no le importa ser servido. ¿Y qué es lo contrario de la humildad y la mansedumbre? El orgullo y la arrogancia. Y a mí me encanta porque hay personas que dicen llamarse humildes, pero si sudan un poquito se desesperan. Si tienen que hacer algo en la calle donde se tengan que ensuciar no les gusta. Si tú le pides que te ayuden a limpiar la iglesia te dicen no, mejor dame el micrófono. Si tú le pides que te ayude a mover unas mesas, te dicen, ahora mismo no puedo porque estoy haciendo otras cosas, pero prefieren hacer cosas donde haya aire. Pero son humildes. Son humildades falsas. Y lo que nos está hablando no es la humildad que tú le presentas al mundo, sino la humildad que tú llevas por dentro. Estamos llamados a emular constantemente las cualidades de Jesús. Y si Jesús mismo se describía a él como manso y humilde de corazón, ¿qué nos está pidiendo a nosotros que seamos? Mansos y humildes de corazón. Y si tú sabes que la altivez, si tú sabes que la arrogancia, si tú sabes que el orgullo raya en ti, hay que pedirle al Espíritu Santo que trabaje esa área. Espíritu Santo, trabaja mi humildad. Yo me sentía mucho tiempo ser la mujer más humilde del planeta porque era chilling. No, yo soy chilling, yo como lo que sea, yo me siento donde sea, yo jangueo con quien sea, a mí no me importa, yo soy humilde. Pero yo no lloraba frente a nadie. Yo no demostraba mis debilidades a nadie. Yo me hacía la fuerte delante de todo el mundo, yo para nadie tenía problemas. Yo era orgullosa. Y lo disfrazaba de ser humilde porque me sentía cool, porque hablaba con todo el mundo y no me sentía mejor que nadie, que no. Manejaba orgullo, manejaba altivez. Si yo creo que nadie me puede ayudar a mí, si yo creo que todo lo que yo hago es mejor que lo que puede hacer cualquiera, si yo no le pido ayuda a nadie, Nicole, si yo no le pido ni siquiera oración a nadie, porque yo creo que yo lo puedo hacer en mis oraciones, yo tengo que manejar orgullo. Yo tuve que romper eso y aceptar cuando yo necesito oración, yo la pido. Porque yo no soy mejor que nadie. Hay momentos, hermano, que literalmente yo no tengo ni fuerzas para orar. Y yo te explico algo, la gente quiere posiciones en la iglesia y mientras más alta la posición, más difícil va a ser que te ministren. Los líderes a veces pasamos y queremos pasar que nos ministren y en eso el predicador dijo, pues muchas gracias, y tira el micrófono y nos quedamos, y yo, y por el ministro, ¿quién ora? Pasa, pero ¿qué nos toca a nosotros? Mira, Evelyn, le he escrito a Evelyn, ora por mí. Evelyn, ora por esto, de verdad necesito oración. Y le pido a doña Evelyn que ore por mí. No le pedí a nuestro hermano Jonathan el día del culto, Jonathan, ora por mí que tengo la mala. Allá arriba yo no me trepo hasta que tú no ores por mí que tengo la mala. Pero hay que ser humilde y reconocer.
Y cuando nosotros nos encontramos en ese momento donde las altivez nos está tocando, tenemos que pedir humildad. Y el Espíritu Santo te entrega humildad. Templanza, dominio propio. Templanza y dominio propio. La templanza es la capacidad de gobernar los propios deseos o impulsos. Es un signo de madurez y crecimiento espiritual. Como escribe Pablo en 1 Corintios, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos es la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nosotros tenemos que tener control. Nosotros tenemos que tener dominio propio. Nosotros, no todo lo que nosotros deseamos lo podemos hacer. Nosotros no podemos andar una vida actuando deliberadamente, independientemente de nuestros deseos. Si en un momento dado, tal vez usted me preguntaba a mí, Yasmín, tú hubieses escogido esto, muchas veces, no voy a negar, uno ha querido tirar la toalla. Hay momentos donde literalmente la cosa se pone tan y tan fuerte que uno dice como que en verdad ya yo no quiero. Si es por mí, Michael, muchas veces ni tan siquiera vendría tal vez ni al culto. Muchas veces tal vez no haría muchas de las cosas que Dios me ha pedido que haga. Muchas veces no he querido dejar soltar cosas que Dios me está pidiendo que suelte. Muchas veces he querido hacer cosas y tengo que venir al culto, tengo que orar por una persona, tengo que quedarme en casa escribiendo una prédica. Y me meto en Facebook y veo a todo el mundo paseando, tomando frappé, pasándola lindo. Y yo tengo que soltar el Facebook para meterme en la prédica. Mientras está todo el mundo en la playa, pasándola lindo, Yasmín está orando. Mientras todo el mundo paseando, viajando, haciendo lo que sea. A veces Yasmín se ha tenido que quedar, separarse un fin de semana completo. A veces uno también, porque vuelvo y de nuevo, yo sigo siendo humana. Yo sigo siendo humana, yo tengo deseos, yo soy una mujer. Y como mujer uno a veces quiere salir, pasear, hacer cualquier cosa. Salir con la familia, las amistades te invitan para un parque, cualquier acción. No, este fin de semana no puedo. A veces uno quiere y dice, ay, que se chave la prédica, cancelo, dejamos que estoy enferma. Le meto un boche a la pastora. ¿No? ¿Qué te está diciendo? Tener dominio propio. Templanza. A veces uno quiere salir, hacer 20 cosas, tener, ¿verdad?, cosas extravagantes. Tal vez vestirte de cierta manera, tal vez muchas prendas, los Jesucristo, Jesús bien grande, Michael, ¿cómo es? Tener las cosas más brutales, los cajos más brutales. ¿Y qué Dios te dice? No, bájale 25. A veces tal vez tú quieres hacerte 20 colores en el pelo, maquillarte de cierta manera. Y hasta eso trabaja el Espíritu contigo. Te dice, bájale, control. Cuando estamos, algo que sucede, que nos pasa a nosotros a veces, la euforia de los momentos, nos ponemos a relajar y a tripear y a hablar bien duro y nos quedamos con el canto. Y nos está diciendo, mira, templanza, bájale. Bájale 25, manso. ¿Qué es lo contrario de templanza y dominio propio? Descontrol y exceso. Acciones desmedidas o afanadas. Cuando nosotros nos afanamos con algo y lo queremos ahí. Y seguimos haciendo ese acto, y seguimos, y lo quiero más. Vamos a poner un ejemplo. Estoy en el gym, por poner algo. No, pues ahora yo voy para el gym, y ahora yo me voy a meter en el gym, y ahora yo voy a coger, y me voy a poner bien fuerte, y voy por la mañana, por la tarde, el mediodía, después voy por la noche, y si me levanto por la madrugada, en vez de ponerme a orar, me voy para el gym y me compro 4 proteínas, y allá, que si L-carnitina, y que si toda la cosa, porque yo me voy a poner así bien fuerte, y después voy a hablar así en las prédicas. Literal. Y vamos, que uno a veces quiere, uno a veces dice como que no, hay que ponerse para lo suyo, eso está perfecto, pero cuando ya es como que extremo y exagerado, tienes que bajarle 25. Y el problema con esto es que de ahí a que tú le empieces a dar a esa cosa la posición de Dios en tu vida es un paso. Porque hay personas que se afanan hasta con el trabajo, Keishla. El trabajo, afanado. Y todo es el trabajo y la cosa. Y no tienes ni dominio propio ni templanza con las acciones que estás haciendo. Todo es al extremo. Todo en tu vida tiene que ser al extremo. Y Dios te dice, bájale. Cógelo con calma, todo balance. Bájale.
Y cuando tú eres una persona que manejas eso, donde todo en tu vida tiene que ser así como al extremo y no tienes un balance para las cosas, es hora que le pida al Espíritu Santo templanza y dominio propio. Y viene el Espíritu Santo y te da templanza. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo? Que ya la ley de Moisés pasó. Que ahora nosotros vivimos en el pacto nuevo. Pablo concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley. Esto significa que las cualidades producidas por el Espíritu Santo están en perfecta armonía con la voluntad de Dios y no pueden ser condenadas por ninguna ley. Cumplen la verdadera intención de la ley, que es promover el amor y la justicia. ¿Qué está diciendo eso? Tal vez la intención de Dios con las leyes que le dio a Moisés era la mejor intención, mas sin embargo con el tiempo fueron corroídas, se dañaron. Y con Jesús, con su gracia, con su amor, con el Espíritu Santo que nos dio, entonces está cumpliendo las leyes como se supone que se cumplieran, que eran en base del amor y la justicia. Lamentablemente los mandamientos de Moisés fueron en cierta parte corrompidos y la intención por la cual fueron creados resultaron adulteradas. Ya sea por la cultura, la falta de educación, la falta de conocimiento o la falta de guía, esto lamentablemente sucedió. Debemos tener en consideración que aquellas personas no contaban con la guía del Espíritu Santo, que es quien nos dirige hacia todos nuestros frutos, que eran los frutos, nuestras características. Vivir por el Espíritu Santo. Para cultivar el fruto del Espíritu debemos simplemente vivir por el Espíritu. Esto implica la entrega diaria y voluntaria a Dios en oraciones regulares, en inmersión a su presencia, sumergirse a la presencia de Dios. A medida que lo hacemos, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para transformar nuestro fruto, o sea, ¿nuestro qué? Nuestro carácter. Esta transformación no es instantánea, tengan paciencia, mis amores, sino es un proceso de toda la vida, de llegar a ser cada día más como Cristo. Como dije, yo llevo 10 años en el Evangelio, 5 años puesto para la mía. Y vamos a hablar las cosas como son, 5 años puesta para la mía. Y todavía todos los días Dios trabaja conmigo. En conclusión, los frutos del Espíritu como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza representan las cualidades del carácter que se desarrolla en un creyente a través de su relación con el Espíritu Santo. Y digo relación. A diferencia de los dones espirituales que son para el servicio y el poder, los frutos son para la transformación personal y son esencial para poder utilizar tus dones de la manera adecuada. Vivir por el Espíritu y cultivar estos frutos implica la entrega diaria a la voluntad de Dios, con oración, con estudio de la palabra, con ayuno. Y ustedes preguntarán, Yasmín, que esta agua que quedó media jarita, pero ahí estamos. Si yo te pido, Abner, que tú separes los colores de esa agua, ¿lo puedes hacer? No. Imposible, ¿verdad? Si yo te pido, Angel, que tú separes la agua de los colores, no se puede hacer, ¿verdad? Pues esta es la misma manera que el Espíritu quiere trabajar y vivir con nosotros. Que nosotros seamos como esa agua, inseparable con el Espíritu. Que todos nuestros frutos, todo lo que Él trabaja en nuestras características, sean unificados a un nivel donde sea inseparable. Donde había explicado que el agua representaba el Espíritu y que los colores representaban sus frutos. Se convierten en uno. ¿Cómo? Cuando nosotros le pedimos que Él lo eche en nosotros. Cuando nosotros nos abrimos para que Él trabaje con nosotros. Cuando nosotros le damos la oportunidad para que Él haga con nosotros. Habíamos explicado en clases anteriores que Él está ¿dónde? Al lado. Él está sentado allí. ¿Dónde Él está? Dentro de nosotros. ¿Y dónde entonces que deben de estar los frutos? Dentro de nosotros. Unificados con el Espíritu Santo. De esa misma manera pretendió el Espíritu Santo siempre que viviera junto con nosotros. Esa fue la manera que Jesús pretendía
que el Espíritu Santo fuera con nosotros. Los frutos que son depositados en nosotros a través del Espíritu Santo deben de crecer y fluir de manera natural. Cuando estamos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y es que al igual que no puedes separar ninguno de los colores uno de los otros y tampoco puedes separar ningún color del agua, asimismo de unificados debemos de estar con el Espíritu Santo. El fin es que simplemente seas uno, que Él sea uno con nosotros y sus acciones se manifiesten a través de nosotros de una forma fluida y natural, no forzada. Si nosotros somos llenos de los frutos que provienen de Él, estaremos llenos de Él y actuaremos exactamente como Él desea que nosotros actuemos. Él no utilizará los dones. No podremos utilizar los dones que Él nos quiere dar si primero no nos permitimos estar llenos de sus frutos. Entonces vamos a pedirles rapidito que se pongan de pie, que vamos a hacer una oración. Santo Dios. Yo no sé con cuál de los frutos ustedes luchan. Yo sé con cuáles yo lucho. Yo no sé cuál es la situación que ustedes viven a diario. Yo no sé su guerra de su carácter que usted realmente puede reconocer en esta noche, según lo que ustedes escucharon. Que usted dice, yo fui confrontado con eso porque yo soy así. Y esto, yo necesito que el Espíritu lo trabaje en mí. Yo no sé qué es lo que tú realmente quieres pedirle al Espíritu Santo que eche en tu vasija en esta noche. Pero esta es la noche que Dios ha creado y ha prestado para que tu vasija sea completamente llena de eso que tal vez a ti te falte, Lismari. Ninguno es perfecto. Y si hay alguno que dice que tiene todos los dones del Espíritu en perfección, yo quiero orar por ti antes que tú te vayas. Porque ahí hay una falta de humildad increíble. Así que cierren sus ojos y conecten con el Señor. Que qué bello es Dios, misericordioso y hermoso, que nos ha permitido tener un lugar donde podemos ir y estar ante su presencia. Amantísimo Padre Celestial, Dios de poder, Dios de gloria, Señor amado, gracias Padre Santo, Señor, por prestar este espacio, Padre Celestial, para recordarnos, Señor, una vez más, Padre, quién tú eres y cómo tú eres, Señor, y cómo tú has pretendido que nosotros también seamos, Padre. Señor, no podemos ser hipócritas delante de ti, Padre Celestial, porque tú más que cualquier más que nosotros mismos conoces nuestra intimidad, Padre. Tú conoces, Padre Santo, nuestras batallas diarias allá cuando estamos en la intimidad de nuestros hogares, delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, en conversaciones privadas, Señor, a veces en conversaciones de confianza, Padre Santo. Tú sabes lo que nosotros realmente batallamos, Padre. Señor, quita toda coraza de hipocresía, Padre Celestial. Arranca de nosotros, Padre Santo, todo aquello, Señor, que no nos permita, Padre Celestial, ser llenos de ti, Padre Santo, como tú has predeterminado que lo fuéramos, Señor. Señor, si tú al fin de cuentas, tú lo que quieres es lo mejor para con nosotros, para que seamos salvos, Señor Santo. Tú no quieres nada malo para con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y identificar, Padre Celestial, toda decadencia que tengamos en el Espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos a ver, Señor, aún más allá, Padre Celestial, de esas cosas que nosotros tal vez creemos que podamos nombrar, Padre. Llévanos a la intimidad de nuestro interior, Señor. Llévanos, Padre Celestial, a lo profundo de nuestro espíritu y que podamos determinar, Señor, identificar nuestras decadencias, Padre. Señor, trabaja dentro de nosotros todas y cada una, Señor. Todos y cada uno, Señor, de los frutos, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, se encuentren podridos, Padre Celestial. Señor, fortalécenos, abónanos, Padre Celestial, con tu Espíritu para que nuestros frutos, Padre Celestial, puedan desarrollarse, Señor amado, como tú así los has predeterminado, Señor. Señor, desarrolla nuestros frutos, Padre Celestial.
Darnos la fortaleza, Señor Santo, para poder soltar, Padre Santo, aún aquello de lo que no queremos soltar y queremos continuar viviendo aferrados, Señor. Aquello que hemos desarrollado para defendernos durante nuestra vida. Aquello que hemos desarrollado, Padre Celestial, para defendernos de nuestras circunstancias, Señor. Derrúmbalo, Señor amado. Y haznos entender en cada espacio, en cada instante, Señor, que tú sigues teniendo control de tus hijos, Padre Santo. Que podamos entregarte nuestras debilidades, Padre Celestial, que podamos vaciarnos y dejar espacio para ser llenos de tu fortaleza, Señor. Padre Santo, nos encomendamos en esta noche, Señor. Y yo te pido, Señor, entendiendo, Padre Celestial, entendiendo, Señor, que tú eres, Señor, el Todopoderoso, Señor, que tú eres el que tiene toda capacidad transformativa, Padre Celestial, que trabaje, Señor, en nuestro espíritu, Padre Santo. Y esta noche, Señor, no venimos, Padre, pidiéndote poderes de ninguna clase. No venimos esta noche, Padre, pidiéndote dones de ninguna clase, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que a consecuencia de nuestro carácter serán dados, Padre Santo. Pero, Señor, llénanos, Señor, del Espíritu, Señor. Padre Celestial, unifícanos, Padre Santo, como esa agua, Padre, haznos uno con el Espíritu, Señor. Trabaja en nosotros, Señor, en nuestro carácter, Señor, nuestras características, Padre, en nuestras debilidades, Señor. Llénanos de cada uno, Señor, de esos 9 frutos, Padre Celestial. Y danos el discernimiento, Señor, y el ojo para identificar cuando estamos fallando, Señor. Padre, cuando somos confrontados con eso, Señor, que nos va a detener o nos va a vaciar, Padre Santo, de lo que tú has querido depositar, danos el discernimiento y la sabiduría para identificarlo, Señor, y poder ser, Señor, y poder actuar, Padre, en tu carácter, Señor amado. Ayúdanos cada día a poder, Señor, reflejarte más. Ayúdanos cada día, Señor, poder reflejar más tu carácter, Señor, como tú lo has predeterminado. Ayúdanos cada día, Señor, a parecernos más como tú, Padre Santo. Señor, no queremos ser imitadores de Jesús. No lo queremos imitar. Queremos ser como Él. Yo no quiero actuar, Señor amado. Yo no quiero ser un artista disimulando, Señor, parecerme a Jesús. Yo quiero ser como Él, real. Ayúdame, Padre. Señor, todas mis debilidades te las entrego, Señor. Y tú me fortalecerás, Señor, porque de ti proviene mi fortaleza, Padre Santo. Te entrego todo, Señor. Te entrego mis defectos, Padre. Te entrego mi carne, Señor. Te entrego la humana en mí, Señor. Te entrego la mujer, Padre. Te entrego, Padre Celestial, todos mis deseos, mis anhelos, Señor. Todos mis metas, compromisos, Padre. Yo te la entrego todo mi tiempo, Señor. Mi espacio, Señor, te lo entrego. Para que tú hagas conmigo, Padre Celestial, como así tú quieras, Señor. Recibimos tu poderosa bendición hoy, mañana y siempre, Padre. Amén y gracias. Bueno, mi hermano, hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga.